Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Por favor, enciendan sus cámaras para tomar el cálculo de la clase. Hay unos que no salen en las pantallas, no será de pronto del internet. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a revisar otros conceptos que también se trabaja dentro del lenguaje transaccional para poder crear, al igual que los lenguajes de programación normales, funciones y variables que nosotros utilizamos comúnmente en los software que desarrollamos en lenguajes como en C++, como .NET. También lo podemos realizar en el lenguaje transaccional y con ayuda de nuestro MySQL Evolving podemos hacerlo de mejor forma. Vamos a revisar algunos conceptos sobre las variables de usuario. También vamos a revisar lo que tiene que ver con los cursores que nos permiten grabar cierta información y manipular los datos dentro de las funciones. Entonces vamos a MySQL Evolving. Vamos a crear una nueva pestaña. Voy a cerrar este poco de ventanas que tengo aquí. Bueno, listo, chicos, vamos a empezar. Espero que tengan cargado su Wordings para empezar la práctica del día de hoy. Vamos a empezar con una sentencia simple. Disculpa un segundo. Como decía, vamos a empezar con un pequeño ejercicio para
ustedes vayan entrando en práctica con lo que son las variables de usuario. Vamos a hacer un select para empezar a practicar. Vamos a utilizar el count. Para contar. Y vamos a almacenar este contador dentro de una variable de usuario. Para poder definir las variables de usuario, vamos a utilizar el símbolo de arroba. Y ahí nosotros podemos darle un nombre como a cualquier variable, ¿no? En este ejercicio voy a poner el nombre número personas porque voy a contar cuántas personas se encuentran registradas en mi tabla de personas en la base de datos que hemos venido trabajando de dependientes. Entonces ponemos from y la tabla donde vamos a hacer la operación, personas. Ejecutamos el código. Aquí es la ventana. Ya. Al momento no nos muestra el resultado porque estamos solo haciendo que nos esté incluyendo dentro de la variable que hemos creado, el número de personas, el resultado de nuestras consultas. Entonces, para nosotros presentar el resultado, tenemos que hacer uso de la sentencia select y poner la variable que está almacenando el resultado de la consulta, que es arroba número persona. Un poquito el código. Entonces, si volvemos a ejecutar, ustedes pueden darnos cuenta el número de registros que tenemos en la tabla persona, almacenando siempre la información en la variable que nosotros hemos definido, en esta variable de usuario. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver en la tabla, como ustedes saben, la tabla de entradas y salida de dinero que tenemos en la parte superior. Tenemos el campo de monto de ingreso y egreso. Vamos a hacer uso de las funciones max y min y mínimo para ver cuál fue el máximo y el mínimo de ingreso detectado en esta tabla. Entonces partimos con la sentencia select, Vamos a la puntuación máximo. Y dentro de la función ponemos el campo de la tabla que nosotros vamos a extraer el máximo. Nuestro campo es monto de ingresos y egresos. Que lo tenemos aquí, monto, ingresos y egresos. Y de esta forma nos sacará el mínimo y para obtener el máximo y para obtener el mínimo utilizamos la función min. Y utilizamos el mismo campo de la tabla, monto de ingresos y egresos. Y hacemos lo mismo para poder almacenar ese resultado en variables de usuario. Vamos a crear dos variables, donde va a irse almacenando respectivamente cada uno de esos resultados en su respectiva variable. Ponemos into arroba máximo para que ahí se almacene lo que estoy almacenando como máximo de esa columna. Y la otra variable de usuario que va a ser arroba mínimo. Y especificamos la tabla donde nosotros estamos sacando esa información, que es from
entrada, salida de dinero. Nuevamente, si solo ejecutaríamos esta consulta select, no nos va a presentar datos, ya que nosotros tenemos que hacer de igual forma como hicimos en la parte superior, llamar a otra sentencia select para que nos muestre lo que tenemos almacenado en las variables que acabamos de crear. Entonces llamamos otra sentencia select para mostrar las variables, ¿no? Entonces mis variables son @máximo, la cual le voy a poner un título a la columna para diferenciarlo. Le voy a poner que tenga de título monto, el campo monto de ingresos y egresos, el máximo. Y voy a presentar mi otra variable de usuario, que es @mínimo, seguido de un título para esa columna. Que va a ser monto, ingreso y egreso, mínimo. Entonces, de esta forma, yo voy a poder presentar el resultado de las operaciones que he indicado en la parte superior. Seleccionamos el código y ejecutamos. Ya, como ustedes pueden ver, ya me genera el resultado de cuál es mi monto máximo que se ha ingresado en mi tabla de entrada y salida de dinero en mi campo de monto de ingreso y egreso. También nosotros podemos hacer operaciones con estas variables. Por ejemplo, asignarles un valor y hacer un insert. Para poder manipular o asignar datos a las variables, nosotros utilizamos set y seguido del nombre que le vayamos a dar a la variable. En este caso, voy a darle un nombre de @nombre. Vamos a ver en la tabla personas. Y le doy un valor a esa variable, de pronto un nombre cualquiera. Y voy a crear otra variable. Voy a hacer que se haga un insert del correo electrónico. Pongo @correo para crear lo que es el correo electrónico. Voy a asignarle un correo ficticio, de pronto prueba. Siempre hay que olvidar las comillas. Prueba @gmail.com, por así decirlo. Entonces cerramos esa variable, alocamos a esa variable y vamos a poner también un número de teléfono. Creamos una tercera variable de usuario y ponemos teléfono. Por decir un ejemplo. Cerramos con punto y coma la instrucción y realizamos el insert correspondiente. Le ponemos insert into una tabla personas, que la tenemos más acá abajo. Tabla personas. Vamos a hacer un ingreso en esta tabla. Personas. Y vamos a poner los campos donde voy a hacer el ingreso. Vamos a ingresar en el nombre, la variable que he creado, recibo el correo
y especifico el campo teléfono. Voy a insertar las variables que acabo de crear en values y pongo las variables de usuario que he generado, ¿no? Entonces pongo arroba nombre, coma, arroba correo, coma, y la última que era el teléfono, arroba teléfono. Ya, cierro el paréntesis y termino mi instrucción hasta ahí. Y para poder ver si me alteró, si se me hizo ese insert, voy a poner, voy aquí a ponerle otro nombre, voy a ponerle Víctor. Voy a llamar un select simple para ver si se me hizo la inserción. Voy a poner un select asterisco from. De la tabla persona. Entonces, de esta forma lo que hago es ejecutar desde aquí arriba, desde donde tengo el select, y correr el programa. Entonces ya me ejecutó, vamos a ver si hizo los cambios. He ingresado Víctor, prueba Gmail y un teléfono 999. Debe seguir eso, como ustedes pueden ver, aquí está el resultado. Entonces, de esta forma, nosotros podemos utilizar variables no solo en la parte de aquí de la ventana de script, sino también dentro de los procedimientos almacenados que ya habíamos visto la vez anterior. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. También podemos utilizar las demás funciones dentro de nuestro MySQL. Por ejemplo, si yo quiero concatenar variables de usuario, también lo puedo hacer al igual como hacíamos la concatenación de los campos dentro de las tablas. Podemos, siempre con set para poder darle valor a las variables. Puedo decir set nombre. Le voy a poner nombre cualquiera. Puedo crear otra variable de usuario para los apellidos. Por así decirlo, por ejemplo. Y tengo asignado esos valores previos a esas dos variables de nombre y apellido. Y puedo crear una tercera variable donde voy a hacer la concatenación de esos dos valores. Voy a poner nombre completo, arroba, nombre completo. Y voy a concatenar, decir que esto sea igual a concat. Y voy a poner dentro de mi paréntesis las dos variables que he creado anteriormente. Arroba nombre. Voy a añadir un espacio en blanco también. Arroba apellido. De esta forma habré concatenado mis dos variables y un espacio en blanco para que me separe los nombres de los apellidos. Y para mostrar el resultado tengo que hacer uso de mi sentencia select arroba nombre completo
de esta forma podré presentar mi resultado. Entonces ejecuto. Y como ustedes pueden ver aquí ya me muestra el resultado de lo que he hecho en mi script. Otra parte que podemos revisar dentro de nuestras tablas, nuestra base de datos. Vamos a crear un nuevo script. Es la parte de las funciones. Así como tenemos procedimientos almacenados, nosotros también podemos hacer uso de funciones dentro de nuestra tabla. Para el momento de que nosotros necesitamos hacer alguna operación en nuestro programa, simplemente llamamos o ya sea a un process store o si no a una función. Si ustedes pueden ver aquí el gráfico de los esquemas, tenemos las vistas que también vamos a revisar, tenemos los procedimientos almacenados y en la parte de abajo tenemos las funciones. Entonces vamos a crear una nueva función, damos clic derecho sobre la opción de funciones y ponemos crear función. Ya MySQL Evolving nos deja el formato, la sintaxis básica para nosotros generar nuestras funciones. Vamos a generar una pequeña función donde vamos a implementar ya el concepto de cursores. Un cursor siempre debe ir ligado a una vista, a una consulta de una tabla para poder manipular de ahí esos datos. Entonces vamos a declarar nuestras variables. Por defecto siempre va a venir que esta función va a retornar datos de tipo integer, pero nosotros podemos retornar cualquier tipo de datos, claro que esté contenido dentro de MySQL Evolving. Por el momento voy a hacer una operación para que ustedes se den cuenta del funcionamiento de este tipo de funciones para poder implementarla en sus programas. Entonces, dentro del cuerpo de la función que está definido entre begin y el end, y aquí el return que yo puedo después cambiar el tipo de retorno que quiero de esta función. Entonces, para declarar variables dentro de una función, vamos a hacerlo por medio de comando declare. Y a continuación vamos a poner el nombre de la variable. Por ahora voy a utilizar una variable suma de tipo double. Una variable de tipo total. Voy a poner tipo in. Esta la voy a utilizar para ir contando el número de registro que tengo en la tabla que voy a manipular. Lo voy a utilizar como una especie de contador. Vamos a utilizar sobre la tabla de entrada, salida y dinero. Entonces voy a poner un parámetro. Voy a declarar que se va a llamar monto. Vamos a trabajar con esa columna. Y también en la tabla creo que tengo de tipo decimal, entonces voy a trabajar con double para que no me den ningún problema al momento que esté asignando los valores, ya que al ser double el máximo, por así decirlo, exponente de variables numéricas, puede contener cualquier tipo de datos numéricos, ya sea integer, sea long, o sea de tipo decimal, o float también. Double puede absorber todos esos tipos de variables y no va a dar ningún problema al momento de efectuar operaciones con ellos. Entonces pongo monto y lo asigno de tipo double. Voy a utilizar también un bucle dentro de este subprogramita que voy a hacer
voy a utilizar el bucle while do, pero sabemos que este bucle debe trabajar con una variable interna, la cual controlará las veces que se va a repetir el bucle. Entonces, lo más común que hemos utilizado en este tipo de bucles, en los lenguajes de programación comunes, es la variable de tipo i. Declare una variable de tipo i de tipo entera. Como les explicaba, vamos a trabajar con un cursor. El cursor es un tipo de dato que va a almacenar dentro de ahí el resultado de una consulta select. Entonces, para definir el cursor, nosotros ponemos declare, ponerle un poco una línea más abajito, declare C1 y ponemos la palabra cursor para identificarle a Wolfram que estoy declarando ese dato de tipo cursor. Y a continuación nosotros le debemos especificar qué consulta va a estar contenida dentro de C1, que es el cursor. Vamos a ponerle en esto que es un select, donde voy a tener la columna de monto de ingreso y egreso. Entonces aquí se pongo el campo real, monto de ingreso y egreso. ¿Sí? Lo mismo como una consulta sencilla, pero con una sola columna que se va a ver contenida dentro de mi cursor C1. Ponemos from y el nombre de la base de datos, que en este caso sería entrada y salida de dinero. Entrada, salida, dinero. Y ahí ya tenemos nosotros creado nuestro cursor. Así que algo está fallando por aquí. El C1. Ah, ya. Sí, aquí me estaba olvidando que aquí debo poner for para indicarle que esta sentencia es la que quiero dentro de mi cursor seguro. Entonces, ahí tenemos la sentencia total, que es, usamos el mismo declare que utilizamos para las variables o los parámetros, y ponemos el cursor de esta consulta. Entonces, todo este resultado de esta consulta se va a ir a almacenar dentro de mi cursor seguro. Voy a encerrar mis variables para poder utilizarlas. Y recuerden que como hacíamos el ejemplo en antes, en el SQL file, lo que hacemos es set para poder asignar valores a las variables que hemos creado. Entonces aquí tenemos suma igual a 0. ¿Y cuál es otra que utilizamos? Utilizamos también total, entonces voy a poner que set total sea igual a 0. ¿Sí? De esta forma, al igual que lo hacemos en programación, podemos también hacer pequeños programas dentro de nuestra base de datos. Y el i que también lo iba a utilizar para lo que era mi ciclo repetitivo, también lo voy a encerrar aquí. Entonces pongo set, mi variable igual a 0. A 1, porque el ciclo while debe empezar en 1. ¿Listo? Hasta ahí tenemos. Para poder saber el límite de hasta dónde va a llegar mi contador, mi while, debo saber cuántos elementos yo tengo en la tabla que estoy realizando esta operación. Y la tabla que estoy realizando la operación es entrada, salida de dinero, con lo cual voy a contar cuántos registros tiene esa tabla y eso lo voy a almacenar en mi variable de total para poder controlar mi bucle de while. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer llamado a un select con, para contar, que cuente todo,
Y este contador me lo va a almacenar dentro, estamos into, la variable total que acabo de inserar. ¿Qué va a contar? Va a contar lo que es el from de mi tabla de entrada, salida de dinero. Entonces tenemos from, entrada, salida, dinero. Y de esta forma voy a contar el número de registros que tengo en mi tabla salida de dinero. Esta es una de las formas, ¿no? Hay otras, pero para el ejercicio vamos a tratarla con esta forma de contar los registros. ¿Sí? Entonces, una vez que ya cuento mis registros que tengo yo en mi tabla total, voy a trabajar con mi cursor, que le queda aquí arriba, el cursor C1. Y para trabajar con mi cursor debo especificar el cuerpo de ese cursor y el área de trabajo dentro de ese cursor. Entonces, para yo especificar eso, yo debo escribir open para abrir ese cursor, open C1, y de esta forma ya estoy abriendo el contenido de lo que tiene mi cursor. Recuerden que se encuentran almacenados ahí los registros de la columna de monto de ingreso e ingreso de la tabla entrada y salida de dinero. Para yo poder recorrer esos registros, debo utilizar el comando fetch. Fetch. Pongo el nombre de mi cursor que voy a recorrer y voy a irlo almacenando en la variable que yo creé en la parte de arriba de monto, entrada y salida de dinero de tipo double. Para ir de cierta forma mostrando los datos de esa columna para poder hacer operaciones con dicha columna. Entonces hasta ahí estoy recorriendo mi cursor y extrayendo de él, en esta variable que creé, cada uno de los campos que se encuentran en ese registro, en ese from. Una vez que yo extraigo lo que tiene dentro el cursor, recuerden que con fetch voy a ir recorriendo uno por uno las filas de mi cursor y voy a utilizar mi variable de suma y voy a ir acumulando ese monto. Suma es igual a suma más mi variable que cree, que es monto de ingresos y egresos. Ya. Aquí estoy utilizando esto para extraer, pero como les decía que voy a utilizar un bucle while para poder recorrer, aquí solo estoy extrayendo lo de una fila, pero para poder ir recorriendo todo mi cursor debo utilizar un bucle, y aquí en MySQL puedo utilizar el bucle while con mi variable i que había definido, mientras sea menor al total que ya lo había contado con el con anterior, y ponemos do. Para finalizar mi bucle while, voy a poner end while. Sí, entonces de esta forma voy a ir uno por uno los elementos que tengo en mi cursor que había creado. Pero necesito aquí mi variable que me va a contar las veces que voy a repetir el bucle. Como ustedes saben, estoy comparando con i y con mi variable total, que la estoy haciendo contar los elementos de mi tabla de entrada y salida de dinero. Entonces aquí necesito incrementar el contador, set i igual a i más 1.
De esta forma, el bucle no será un bucle infinito y tendrá su inicio y su fin. Aquí he abierto lo que es lo que es mi cursor. Ya terminé la operación que iba a hacer con él. Entonces necesito cerrar. Damos close. C1. Y de esta forma cerramos nuestro cursor. Teníamos el return integer, pero voy a retornar aquí. Se me ocurre mostrar el promedio de todos mis montos para sacar más o menos cuál es el promedio de todo lo que se ha ingresado en esta columna, de esos valores. Entonces aquí voy a cambiar mi return por tipo double mismo. Acá arriba. Entonces aquí donde tenemos integer, le vamos a poner double. Y aquí se me ocurre que voy a presentar para ejercicio el promedio de todo lo que me está acumulando mi variable suma. ¿A qué sería igual mi promedio de mi variable suma? Sería igual mi variable suma dividido para mi variable que contó todos los elementos, que es mi variable total. De esta forma estaría yo cerrando mi función. En mi base de datos. Me indican si todos estamos hasta ahí, si hay alguna consulta. Ahí estaríamos terminando el cuerpo de nuestra función. Haga el favor de subir, profesor, la primera parte. Déjeme. A ver, me indican por dónde se quedaron para poder. Esta es la primera parte. Bueno, este nombre de función que ven aquí es el que nos genera automáticamente. Nosotros podemos modificarlo. Vamos a ponerle otro nombre porque por ahora lo voy a dejar con la palabra function y vamos a ponerle un nombre adelante. Función, como estamos en entrada y salida de dinero, vamos a ponerle función entrada y salida de dinero. Ya. Recuerden que hasta ahí, y aquí la parte de return es el valor que va a retornar. Ustedes indican de qué tipo va a ser el retorno. Yo creo que se han manejado funciones en los otros lenguajes que ya han visto. Si vieron Java o de pronto .NET o C++. Pero es un poquito diferente ya que el lenguaje transaccional tiene su sintaxis, al igual que los otros lenguajes. Siempre definimos el con begin y end, el cuerpo de la función, al igual que lo hacíamos con los procedimientos almacenados. Y de esta forma ustedes pueden manipular la información y sacar cualquier tipo de resultados que les pidan como administradores de base de datos. Vamos a esperar ahí un ratito hasta que se pongan al día.